Hola, buenas tardes. Bueno, damos inicio a un nuevo programa, una nueva edición de La Emboscada. Ya estamos en el programa número 7 y bueno, seguimos sumando visitas a este humilde espacio eh, que hemos ya eh, encaminado un proceso de 7 episodios con distintos invitados de distintas áreas, ¿no? Del saber, del conocimiento, del área social desde la sociología y también con algunos invitados internacionales que nos han posibilitado un apoyo sustancial a la hora de poder entender lo que acontece, sobre todo en el tema argentino, ¿no? Y bueno, no podemos dejar pasar que ya es prácticamente un poquitito más de un mes de esta vendetta del Estado sionista israelí contra el pueblo palestino, una masacre que estamos viendo en desarrollo, viviendo en estos tiempos en donde uno jamás imaginó que este tipo de masacres podían volver a acontecer, ¿no? Después de lo que vivimos en los tiempos que estábamos en la escuela de la Segunda Guerra Mundial, de época más cavernícolas, pensábamos nosotros que estaban perdidas en el tiempo, vemos que estos escenarios se repiten de manera miserable con una escenografía bastante espantosa, ¿no? Cientos de miles de niños asesinados con cuerpos desparramados por las calles. Eh, el número se incrementa, hay más de 4.000 niños muertos, hay más de 3.000 niños desaparecidos. Hay organismos internacionales como las mismas Naciones Unidas que está llamando al paro, ¿no? De este bombardeo constante hacia instalaciones incluso sanitarias, ¿no? Incluso hemos tenido la triste posibilidad de ver cómo ambulancias con gente en su interior han sido miserablemente bombardeadas. Las imágenes, bueno, yo creo que muchos hemos tenido la posibilidad de verla y nos entregan una triste visión de lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Como humanidad, como especie. No quería dejar pasar esto, ¿no? Y bueno, saludar a quienes nos acompañan en estos momentos, a Jorge, nuestro invitado constante, nuestro coanimador o animador segundo, no sé cómo lo podemos llamar, animador, somos los dos animadores de este programa, y nuestra invitada estelar, ¿ah? Una compañera también devenida desde la sociología, o sea, la Universidad Iquiqueña, ¿no? De Iquique, la Daniela eh, Sáez Valdebenito, dirigenta del movimiento 8M, que ya nos contará ella en detalle de lo que están desarrollando en estos momentos. Nos acompaña en esta oportunidad madre, trabajadora social, entre otras de sus características que nos detallará en esta breve entrevista o encuentro, ¿no? Que tenemos en esta ocasión para desarrollar a lo largo de este programa. Y bueno, antes de saludar a Daniel y darle la palabra, le paso la batuta a Jorge bueno, una semana que se desarrollan varios temas, ¿no? Ahora está viendo las noticias también y estamos viendo que en España, ok, mi amor, se está desarrollando una especie de intentona golpista. Le dispararon en la cara ahora a un dirigente de la extrema derecha, uno de los fundadores del partido Vox. Hubieron manifestaciones de extrema derecha frente al PSOE, a la sede del Partido Socialista Obrero Español. Entonces está bien movido el acontecer mundial, nacional. Y bueno, te paso directamente el pase, compañero, para que seas tú quien salude y le dé la pasada a nuestra compañera invitada esta tarde. Hola Cristian, hola Daniela. Buenas noches amigos de la Emboscada. Es un agrado nuevamente estar al aire y seguir vivos, ¿no? En las redes sociales y comentando lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Hoy día tenemos a una invitada también luchadora social, el tema de la vivienda, ¿no? Que es tan importante hoy día, un tema tan humano.
tan básico, tan ninguneado también, tan maltratado, tan abandonado, ¿no? No solo en Chile, sino en el mundo. Eh, un ser humano debería vivir sin hogar, ¿no? En ningún tipo de sociedad. Hoy día existen gran segmentos de personas que están consideradas sin techo, y sin embargo muchos de ellos tienen trabajo, tienen una vida cotidiana normal ante la comunidad, ¿no? Pero también existen las realidades donde por las noches hay personas que tienen que buscar refugio en estructuras, ¿no? Hoy día es muy común ver personas viviendo en carpas en diferentes ciudades de Latinoamérica y del mundo. Ujú. Hay un fenómeno nuevo, es un fenómeno moderno, ¿no? Hay una falta de vivienda, es un gran problema social y el peor problema es que esto tiende a la cronicidad, ¿no? Esto tiende a aumentar, a volverse un problema con otros problemas, ¿no? Se puede volver un lío de otros problemas. Entonces, tenemos un sistema de ayuda que es ineficiente, que no logra resolver realmente el problema, ¿no? Estamos viviendo, las personas están, ¿no? Bajo la dinámica de no tener un techo, ¿no? De no tener una vivienda. Están viviendo un abandono estatal que es real, sobre todo en nuestros estados, sobre todo en Chile, ¿no? El Estado chileno que ha realizado un abandono constante de lo que son las políticas públicas consideradas para lo que es derecho de vivienda básica, ¿no? O derecho de vivienda social. Eh, entonces también, yo creo que existe también un estigma, ¿no? Empieza a asociarse otro tipo de cosas en torno a las personas que no tienen vivienda o que están muy carentes de vivienda, ¿no? Que es una lucha que se viene dando desde hace muchos años, desde el retorno a la democracia, es un fenómeno que viene explotando, ¿no? Y que también es una de las grandes consignas de lo que fue el estallido social, ¿no? Junto con el tema de los estudiantes, de la reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿no? Del tema de la AFP, y bueno, muchos otros temas. El tema de la vivienda hoy día es muy importante, cobra relevancia, es de los fenómenos más profundos que tenemos en nuestro país hoy día. Y bueno, Daniela, lo importante sería que tú nos invitaras a conocer la realidad de lo que está ocurriendo, cuál es el frente de lucha que ustedes están teniendo en el día a día, ¿no? A través de la coordinadora y a través de lo que es tu experiencia, ¿no? De lo que estás viendo. Fin de semana nos comentaste que pudiste haber ido a un desalojo, ¿no? De unas tomas. Hoy día también ha cambiado el escenario de lo que son las tomas legalmente. Hay una, hay un cordón legal que viene desde los poderes económicos y los poderes de facto que existen en nuestro país, que hoy día van a criminalizar esta protesta, ¿no? Que la van a hacer incluso llegando al uso de las armas, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que desarrollar dentro de la conversación, y espero que nos puedas invitar y nos puedas llevar por el buen camino, pues, para conocer el tema y este nuevo fenómeno que afecta a muchas personas, que afecta a las mujeres jefas de hogar hoy día, que afecta a muchas personas que también están con créditos hipotecarios, ¿no? Existe una relación real entre el costo de una vivienda y lo que el ciudadano humilde real puede pagar, ¿no? A veces hay dinero para pagar la vivienda, pero no hay dinero para poder comer. Y esa es una situación que
puede mostrar vergüenza, ¿no? De quienes las están viviendo, pero es un tema que hoy día se está volviendo real. La semana pasada tuvimos a la invitada también, como invitada a Valeria Busto, y también nos comentó la realidad, ¿no? De lo que está ocurriendo respecto a las personas que están en situación de calle, que devela, ¿no? Devela el tema de la vivienda en diferentes etapas, ¿no? Tú hoy día estás más informada y estás más preparada quizás para mostrarnos el fenómeno desde lo que se nos viene también en el tema constituyente, y eso también es muy importante que lo abordemos con Daniel, así que no doy más la lata. Bienvenida a la emboscada y muchas gracias. Gracias, Cristian, gracias, Jorge. Bueno, sí, yo soy Daniela Sáez Valdebenito, pobladora, trabajadora social de profesión, madre de 2 niñas, integrante del Comité para la Vivienda de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Y bueno, para partir, porque ya ustedes contextualizaron bastante, ¿verdad?, de qué se va a tratar este diálogo de hoy. Entonces yo quisiera plantear que esta situación de la crisis de la vivienda no es un tema actual, o sea, no es nuevo, eh, y dudo que sea también producto de la modernidad. Más bien tengo la sensación que es producto de la expansión de los imperios europeos, que tiene que ver con los procesos de colonización, de los cuales tanto América como otros territorios del planeta hemos sido víctimas, por decirlo de alguna manera, en que, bueno, cuando se expande, ¿cierto?, el imperio europeo y se instalan en Abya Yala, lo primero que ocurre es, bueno, aparte de todas las masacres, ¿cierto?, es que se ocupan los territorios. Y al ocuparse el territorio, lo que ocurre es que existe un despojo, una expulsión. Entonces se expulsa al habitante original y se ocupa por el usurpador, en este caso el colonizador. Y en ese, ¿cómo se puede decir? En ese acto, ¿cierto? Ocurre que, bueno, los originales empiezan a vivir donde les quedó espacio, donde les permiten habitar, y que es generalmente en las minas donde se extraen los minerales, no sé, por ejemplo, donde están las mayores plantaciones de azúcares en los tiempos, ¿cierto?, de la colonia, y así entonces el tema de la habitabilidad, la vivienda, cómo se ocupa el territorio, empieza a ser marcado por una usurpación, una ocupación ilegal, violenta, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a surgir este problema, este fenómeno, como se le dice, que las familias, ¿cierto?, empiezan a crecer y no tienen dónde vivir o viven en condiciones infrahumanas, ¿cierto? Y cada vez más hacinados. Me acordé de una cuestión que puso Galeano en su libro ese de las venas abiertas de América Latina, que dice que a mayor expansión, mayor miseria. Tiene una correlación. Entonces, cuando se expande el colonialismo, ¿cierto?, aumenta la miseria. Y hoy día, en estos tiempos en que se expande el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, ¿cierto?, también aumenta la miseria. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en Chile, que entonces cuando empieza a aumentar la riqueza de unos pocos, también empieza a aumentar la miseria de muchos. Y estamos asistiendo a una crisis, ya yéndonos al punto habitacional y humanitaria, que como tú bien decías, no se da solamente en Chile, sino que es un tema a nivel mundial,
Hace un tiempo atrás yo vi un programa español donde relacionaban todo esto de la posesión de la tierra a grupos económicos ligados al turismo, pero también, y eso a mí me sorprendió mucho, y acá en Chile yo no sé si en algún momento lo podremos constatar, pero allá se constató que está ligado a los grupos relacionados con la TV, la televisión, básicamente eso, ¿ya? ¿Y por qué planteo esto? Porque acá desde el 2021 se presentó una ley, un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de usurpaciones, que ya fue aprobado, y en el proceso, antes de ser aprobado ese proyecto, hubo una campaña mediática, una campaña en que todas las semanas, todos los meses, veíamos a través de la televisión, de los matinales, de las noticias y todo el sensacionalismo de la tele, cómo en las tomas supuestamente se establecía el narcotráfico, el crimen organizado, y un montón de crímenes o ilegalidades, digamos. Entonces fueron de alguna manera a través de los medios de comunicación allanando el camino para que finalmente esto se instalara en las conciencias y en el sentido común, ¿cierto? Y Sí, claro. tuvieran incluso al mismo poblador, pobladora de la toma o de los comités en contra de las tomas. Una cuestión increíble, pero se hizo. Y así es como entonces, después de 2 años, sí, 2 años de tener ese proyecto ahí en el Senado, este gobierno a principios de año, en marzo, le puso urgencia a ese y a otros 30 proyectos de seguridad. Armaron una carpeta security, como le dicen algunos, y ahí metieron el proyecto de la oligarquía chilena, aludiendo a que había una crisis de seguridad en el país, que de hecho la hay, pero sabemos que ni ese proyecto ni muchos más de los otros que están ahí vienen a resolver ningún problema de seguridad, sino todo lo contrario, vienen a mantenernos en este clima y no resuelven nada. Eso por ahora. Si tienes alguna pregunta, me dices, para no tener el monopolio de la palabra. No, No sé si efectivamente. hay que volver. Estoy desempeñando dos tareas conjuntas, una de entrevistador, opinólogo, y estoy haciendo dormir a una personita chiquitita que hace que le pido disculpas si me tengo que estar moviendo de un lado a otro. No, nada, reflexionar un poquitito con respecto a lo que tú estás planteando. ¿No es verdad? En un país en donde la propiedad privada es una de las más concentradas del planeta, prácticamente. Según el informe Oxfam, ese mismo informe que te lo repiten una vez al año, ¿no? En la televisión, incluso los canales abiertos, que te habla de la acumulación capitalista, ¿no? De cómo los ricos, el 1% de la población mundial, ya tiene más de la mitad de la ganancia del planeta en sus bolsillos, mientras la otra mitad se reparte el resto. ¿No es verdad? Ese mismo informe Oxfam, ustedes lo pueden buscar para Latinoamérica, habla de cómo estos personajes concentran conjuntamente con Colombia, Brasil y Paraguay, entiendo, casi el 90% de la propiedad de la tierra. El 1% es dueño, ¿ah?, casi del 90% de la propiedad de la tierra, de casi todo el territorio nacional. O sea, la franja de Gaza sería la que ocupamos, ¿ah?, haciendo alusión, un pequeño espacio territorial, a eso me refiero, ¿ah? No quiero hacer una caricatura de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Sería lo que estamos ocupando nosotros en población. Nosotros somos un país marítimo, larguísimo, la clase política, el mundo televisivo, ¿no es verdad?, con sus medios hegemónicos, te repiten que nosotros somos un pequeño país, ¿no es verdad? Imagínate que somos tan pequeños que caen casi 10 países de Europa Occidental, en ese pequeño país, en ese vasto y pequeño país, ¿no? Somos pocos en población, pero un territorio extenso, riquísimo, ¿ah?, con un mar interminable prácticamente, donde si fuésemos un país normal, ¿no es verdad?
esa cantidad de habitantes por tan largo y extenso territorio, podríamos perfectamente tener toda una casa en la playa, pero eso no es así. ¿Ah? No existe esa visión social tampoco que existió en los años de Eduardo Frei Montalva o del mismo Salvador Allende, en donde tú tenías incluso la posibilidad de tener parlamentarios que provenían de las distintas tomas territoriales o habían concejales que tenían relación directa con las tomas de terrenos que se expandían a lo largo y ancho del área metropolitana de Santiago. Una vez llegada la dictadura, todas estas personas son erradicadas hacia la periferia del área metropolitana, pero no gratis, ¿no? Sino que siempre dentro de un contexto del negocio de la vivienda, porque ya ahí en ese tiempo empezó a operar a partir de los años 90 masivamente, ¿no? Todo lo que fueron los créditos bancarios para la obtención de la vivienda, donde tú tenías que hacer un esfuerzo, ¿ah? Que hasta el día de hoy, un esfuerzo, le dicen, hacer un esfuerzo para que tú tengas que a través de una entidad privada poder tener la posibilidad de tener un espacio de casa, de vivienda, de hábitat, de con suerte 40 metros cuadrados, ¿no? O estos pequeños departamentos que se masifican en el área metropolitana de Santiago, en donde tú sientes hasta los gases del vecino de arriba en la mañana, porque tienen unas paredes chiquititas que parecen cebolla. Me tocó vivirlo, ¿ah? No estoy, no estoy hueando, de verdad. Entonces se hace para muchos chilenos y chilenas prácticamente un sueño que se quiebra, ¿no? Un espejo quebrado que finalmente no es lo que uno piensa. Tienes que No, coexistir con este tipo de práctica, ¿no? Con este tipo de... El otro día, la otra vez veía yo esos departamentos del centro de Santiago, en donde insistentemente hay fiestas hasta las 3 4 de la mañana, gente que tiene que levantarse a trabajar en las mañanas y que tiene que coexistir en esos ambientes cerrados, ¿no? En esos verdaderos guetos que están creciendo y masificándose por toda el área metropolitana de Santiago, y en donde cada vez los jóvenes particularmente tienen menos posibilidades de poder acceder a este tipo de espacios. Ya es difícil incluso poder arrendar un departamento. Imagínate, tienes que tener una renta fija, tienes que tener un aval, tienes que tener, no sé, más de un año de antigüedad laboral y un sinnúmero de otras características que al día de hoy muchos chilenos y chilenas no tienen. Se incrementa con ello el trabajo precario, se incrementa con ello la pobreza, porque después de la pandemia vimos despidos masivos de la población, muchos jóvenes que alquilaban, o que estaban pagando una hipoteca tuvieron que volver a la casa de sus padres. ¿Ah? Y este es un tema que no hablan los matinales de la mañana, no te lo explican, no te explican en detalle cómo muchas personas terminan viviendo, muchas familias terminan viviendo en las calles porque no tienen cómo pagar un alquiler y porque cada vez las condiciones materiales que se les exige son prácticamente inalcanzables en un país donde el trabajo precario, tercerizado, ¿no es verdad? Estos jóvenes que andan con estas tremendas mochilas sin ningún tipo de ¿cómo decirlo?, de resguardo por sus vidas, ¿no es verdad? Porque tienen que llevar una pizza, porque tienen que llevar un artículo a toda velocidad por las calles sin medir consecuencia alguna, sin seguro de vida de por medio, arriesgan sus vidas para poder, ni siquiera poder pagar un alquiler, o sea, se va más del 60% del presupuesto de los chilenos en el pago de un alquiler. Gente que no llega a ganar 500.000 pesos en Chile. Ahí están las encuestas y los resultados, los estudios de la Fundación Sol que dan cuenta de una realidad de precarización de vida existencial en un país altamente neoliberal. ¿Qué me queda para el análisis? Para la reflexión podría hablar por horas, ¿no es verdad? Podría incluso dar cuenta o dar un simple ejemplo como lo que se hacía en estos sin número de organizaciones sociales argentinas, ¿no? Que trabajan directamente en los territorios, académicos militantes que trabajan con los pobladores. De eso estoy hablando, ¿ah? Un fenómeno social poco visto en Chile, prácticamente no existe, que hacen estos estudios donde veían en Buenos Aires, María Rodríguez se llama la profesora, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, hicieron un catastro de cuántas viviendas vacías desocupadas había, ¿no? Más de 300.000 viviendas desocupadas habían en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿ah?
y un sinnúmero de gente que no siquiera puede o tiene la más mínima condición de poder acceder a una vivienda. Hay viviendas que están desocupadas, que llevan años sin ser habilitadas. Hay espacios, industrias abandonadas con espacios que nadie ocupa, no es verdad, pero que el sistema rentista que tenemos espera siempre sacar usufructo. ¿Por qué no se los dan a cooperativas de viviendas de autogestión como existen en toda Latinoamérica? Porque jamás los van a dejar socializar, ni menos compatibilizar roles en el ejercicio de poder edificar sus propias casas sin tener que pasar por los bancos, ¿no? Jorge. Bueno, sí, lo que has dicho, lo que dijo Daniela, también es súper importante y muy profundo, ¿no? Le sigue dando contexto a un fenómeno que es moderno y que tiende a la cronicidad. Aquí tenemos que hablar del despojo, ¿no? Que habla Están quedando Daniela. 6 minutos, perdón, para terminar Ya, esta perfecto. etapa y pasar a la otra. Nosotros hemos hablado en innumerables ocasiones con diferentes invitados el tema del despojo, ¿no? El despojo es una línea de trabajo que tiene el capitalismo, ¿no? Es una nueva línea de acción. Y el territorio es hoy día lo más relevante, ¿no? La historia sigue señalando lo mismo. Así está ocurriendo en la Franja de Gaza y todo lo que es tiene que ver con el pueblo palestino. Y lo mismo ha ocurrido históricamente con los pueblos originarios de nuestra América, en África y también aquí en Chile, ¿no? Lo que le está ocurriendo también al pueblo mapuche, ¿no? Que está siendo acorralado, silenciado, ¿no? Haciendo asesinado, exterminado. Muchos miran, nos, nos impactamos de las imágenes que ocurren en Palestina, ¿no? Cosas que tienen que ver con el territorio y con lo que estamos hablando hoy día. Y los mapuches también están viviendo lo mismo y también hay un silenciamiento desde la prensa, desde las mismas comunidades, ¿no? Entonces, claro que estamos viviendo lo que es la usurpación, estamos viviendo la línea de trabajo neoliberal que tiene este paradigma, ¿no? El paradigma capitalista. Y claro, Daniela, hoy día existe criminalización, existen leyes que están como dice Cristian, también dispuestas, ¿no? Para la especulación financiera, para crear un déficit, ¿no? Habitacional que puede ser real para la gente que no puede acceder, ¿no? Con sueldos que no alcanzan a cubrir la necesidad básica, ¿no? Hoy día tenemos 115.000 familias asentadas en diferentes campamentos. 640.000 familias solicitan acceso a solución habitacional de calidad. Los campamentos se han cuadriplicado en los últimos 15 años en Chile y solamente Santiago registra un 50% de déficit habitacional, ¿no? Sí. Según las estimaciones, se necesitan al menos 650.000 nuevas viviendas para empezar a cubrir este problema, ¿no? Chile, después de la dictadura, es un país que tiene más de 600.000 familias sin hogar. Es una crisis que es tremenda. Alemania la está viviendo, Holanda la está viviendo. ¿eh? Aquí hay que buscar soluciones habitacionales. Tiene que haber voluntad política. Aquí no hay voluntad política. Como dice Cristian, No. aquí tiene que ver con el mercado, ¿no? Aquí es el mercado el que Satisfacer al maneja negocio, satisfacer las soluciones esto. siempre hacia el negocio y no hacia la sociedad civil, hacia quienes estamos de alguna manera sufriendo todas estas implicancias de un mercado pervertido, ¿ah? Porque ya, o sea, de perverso ya es un mercado pervertido. Disculpa la interrupción. eh, eh, inhumano, es inhumano, ¿no? Es inhumano tener a personas sin techo, es inhumano que, como comentas tú, que personas no les alcance para pagar un departamento y que existan departamentos vacíos, ¿no? Esa es la señal. Esa es la señal que está indicando que aquí hay especulación inmobiliaria, ¿no?
que haya personas que no tengan dónde vivir y que el centro de Santiago, el centro de Barcelona, el centro de Holanda, el centro de Ámsterdam, el centro de Berlín, estén con departamentos vacíos y exista una alta especulación inmobiliaria esperando a los turistas, esperando al arrendador que tenga mejor postor o un perfil que sea bancario, ¿no? Que también es segregador, que es maldito, que es nefasto, ¿no? El perfil que crean los bancos para poder tener una propiedad o para poder arrendar una casa, ¿no? A muchas personas se les hace imposible, cada vez es más real estar viendo personas y familias completas viviendo en carpa, ¿no? Ocupando Jorge, bandejones centrales y plazas. para ir cerrando este espacio e iniciar inmediatamente a posteriori con Daniela, bueno, te interrumpo, ¿ah? Y solo para la reflexión también plantear que sistemáticamente hemos visto gobiernos que están más preocupados, múltiples gobiernos, ¿ah? Desde, no sé, desde Elwin, pasando por Frei, Lago, Bachelet, y el mismo Piñera, que decir, y el mismo Boric, de verdad que son gobiernos que buscan más complacer a la clase oligárquica empresarial que existe en Chile que darle solución a quienes, de alguna manera, cuando hablamos de estos pseudo izquierdistas que han asumido los diversos gobiernos anterior a este y en este, eh, finalmente terminan traicionando la palabra hacia quienes les votan para verse como súbditos leales a quienes administran y dirigen este sistema que financia a todos por igual, ¿no? Que ya las pruebas están por todos lados, pero que finalmente son pocos los que se van salvando. Vamos pasando a la otra etapa y empezamos inmediatamente con Daniela, analizando los distintos puntos que tenemos que matizar y que están en el programa. Entrémonos en el programa. ¿Qué sería el movimiento 8 de marzo? Con eso empezamos, la segunda patita. Ya, gracias. Bueno, como les decía al principio, yo pertenezco a... Bueno, vamos retomando el camino del programa, interrumpido por no poder pagar el sistema lineal, ¿no? Sin fin. Pero bueno, lo sacamos adelante igual y volvemos rápidamente, le entregamos la palabra a Daniela para que nos converse un poquitito de qué es el Comité para la Vivienda 8M, ¿ah? Del cual ella es vocera y dirigente. Y bueno, como estamos terminando el mes de octubre también, saber en qué estuviste tú, ¿no? Ya en esta cuarta conmemoración de este hecho tan particular que marcó una etapa importante o da inicio a una etapa importante de nuestro país, ¿no? Daniela. Gracias, Cristian, gracias, Jorge. Ya, primero para en este proceso de deconstrucción que estamos todas, no soy dirigente ni vocera. Ok. ¿Ya? La coordinadora feminista tiene una orgánica de vocerías y de comités. Ujú. ¿Ya? Y tenemos nuestras compañeras voceras que son 5 y bueno, tenemos comités de vivienda, de inmigrantes, de salud, educación y maternidades. Ok. ¿Ya? Entonces, esa es como nuestra estructura. Yo pertenezco al Comité para la Vivienda, que no es un comité de allegados que esté postulando a la vivienda propia, sino más bien es un comité que se dedica básicamente a realizar vinculación, articulación con mujeres de distintos comités, movimientos, tomas, campamentos, y también en nuestra corta vida hemos realizado trabajo, por ejemplo, en la Convención Constitucional, desarrollando tareas específicas como en la propuesta de norma popular de vivienda, ciudad y territorio. Bueno, además de eso, lo que hemos hecho tiene que ver con la denuncia y la información o contrainformación con respecto a la ley de usurpaciones,
que estuvimos trabajando desde el 2021, armando una articulación con tomas y campamentos a nivel nacional, donde pudimos ahí distribuir información respecto a digamos, los alcances negativos de esta ley respecto a las tomas, los campamentos, las ocupaciones, las recuperaciones y las tomas transitorias, que es lo que plantea la ley básicamente. Y bueno, en eso hemos ido haciendo un recorrido de reunirnos con mujeres, sobre todo, porque, bueno, nosotras somos la coordinadora feminista 8 de marzo y por lo tanto nuestro trabajo va siempre enfocado hacia allá. Así es que en ese proceso logramos trabajar con muchas organizaciones populares para el tiempo de la convención. A mí me tocó ser asesora o del equipo asesor de una convencional, una mujer educadora, profesora de escuela municipal de Tocopilla, que fue electa en los cupos de la lista del pueblo. Ok. No tiene militancia política ni partidaria. Más bien se organiza en su territorio y bueno, ella es profesora, que es lo que le da a ella un tremendo plus como persona y luchadora. Y en ese proceso, en ese periodo, me pidieron a mí que apoyara ese trabajo constitucional, constituyente. Y la coordinadora además tuvo una convencional, que es Alondra Carrillo, Ujú. histórica vocera de la coordinadora. Hubo también otros intentos ahí de tener otras convencionales, pero no fue posible. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Nosotras ahí estuvimos trabajando con otras instituciones también, como por ejemplo el movimiento de arquitectos y arquitectas por un Chile digno, el movimiento de pobladores en lucha, el movimiento de luchadores de lo Hermida, y así con muchas organizaciones ligadas al tema de la vivienda. Y hoy día nos encontramos levantando trabajo también con mujeres pobladoras. Por ejemplo, el fin de semana estuve en San Antonio, de Ujú. una comuna justamente que queda en el sector eh, del litoral, Pero, donde, claro, nos reunimos ahí con pobladoras de la toma del macrocampamento, que tiene una orden de desalojo para más de 5.000 familias. Entonces, es una cuestión loca, increíble, cualquiera diría eso es imposible, pero para las que tenemos conocimiento de lo que son los desalojos, sabemos perfectamente que es posible, que tal vez no va a ser de una manera violenta, masiva, inmediata, pero sí puede existir la posibilidad de erradicaciones, ¿cierto? Y es justamente lo que las pobladoras no quieren, porque ellas lo que quieren es quedarse ahí. Y quedarse ahí también tiene un costo, tiene una lucha, un sacrificio de resistir, de dejar tus trabajos, tus cosas diarias, ¿cierto? Para empezar a ¿te puedo organizarte. interrumpir, Daniela? Me gustaría Sí, saber respecto a eso, a esa realidad, ¿no? Esa realidad, porque estamos hablando de 5.000 familias que están en una toma, ¿no? O sea, me imagino saber cosas más cotidianas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? ¿Existe algún colegio? ¿Hay áreas verdes, por ejemplo, en un tema romántico? ¿Existirá alguna canchita para que los niños practiquen deporte, ¿no? ¿Existe alguna guardería infantil vecinal, ¿no? Porque aquí los mecanismos se activan, ¿no? Aquí sí, la solidaridad se activa en este tipo de situaciones que son extremas. Estamos hablando de 5.000 familias, ¿no? A mí me sí. gustaría también que nos pudieras contar esa parte, o sea, de la parte también más rica, no tan descriptiva de lo que ocurre detrás, ¿no? De Mm, verlo, de que nos puedas invitar a conocer esa parte también que la lucha tiene, que tiene que ver con mantener el corazón despierto, con ser más solidario, con el espíritu de cooperación,
que también se nos pierde en este Chile neoliberal, en Sí, este ah, Chile que tiene que ver con los estereotipos que nos quieren meter a través de la televisión y de todo lo que es el marketing masivo, ¿no? Y a mí me gustaría eso, que ya, también nos pudieras contar la realidad de lo que sí, viste claro. ahí, cómo la organización real de las personas, porque claro, estamos hablando de personas que están luchando, que están ahí en una situación que es legal, ¿no? Aquí hay temas legales de fondo que son muy complicados, que también viene después la represión, ¿no? Porque aquí tú dices, va a llegar la represión, aquí en algún momento el desalojo existe y el desalojo puede tener Sí. formatos, ¿no? Pero el Mm, último formato es el que nadie quiere vivir, el que nadie quiere ver, ¿no? El que nadie quiere ver, el de la violencia, ¿no? El de estos mecanismos también que tiene la policía chilena, que es tan deleznable, que es tan inhumano, ¿no? Que viola los derechos humanos, porque aquí mm, no solamente estamos hablando de un tema que concierne a los derechos humanos. No tener vivienda tiene que ver con derechos humanos, ¿no? mm, Entonces, a mí me gustaría ya, que también nos pudiera describir esa parte, ¿no? ok. Cómo se crean otras redes, las redes más solidarias también, ¿no? Las redes de lo que es la necesidad, en esta necesidad de la luz, de crear la relación en la lucha, ¿no? Mm, Que, ya. Mira, a ver, justamente nosotras lo que pudimos constatar es precisamente lo que hemos sostenido durante un largo tiempo, de que cuando el Estado y el mercado no se hacen cargo, ¿m? Está precisamente la solidaridad, está la hermandad, el cooperativismo, la ayuda mutua, la autogestión. Y justamente nos contaban y nos mostraban ahí las pobladoras, por ejemplo, que están levantando una escuelita en un espacio, en un terreno donde se lo había tomado un grupo de personas que consumían droga primero y que después les dio por empezar a vender. Ellas, por su propia fuerza, por su propia organización, sacaron a ese grupo, recuperaron el terreno y están levantando una escuela. Además, tienen otro terreno destinado a lo que es la sede social y tienen otros terrenos destinados a lo que es el área verde, la recreación, los juegos, las canchas. O sea, pero todo esto son experiencias, eh, podríamos decir, genuinas de un pueblo, de un grupo de personas, ¿verdad? Que no ha tenido el apoyo ni del Estado ni del mercado, como decía. Entonces, por ejemplo, nosotras ahí quedamos comprometidas a volver, a tener un trabajo de vinculación, de poder ayudar a levantar la escuela. Eh, Nos contaban las pobladoras que ellas quisieran hacer, por ejemplo, término de estudio. eh, por ejemplo, los niños que están fuera del sistema escolar, porque además, generalmente las tomas están alejadas un poco, ¿cierto?, de la urbe. claro. Entonces hay unas dificultades que con el acceso tanto a los servicios básicos como a la escuela, ¿cierto? Y también está la discriminación, que ellas nos nombraban ahí, nos decían, escucha, a mis hijos les ha tocado vivir en la escuela discriminación, oye, correte para allá, tú soy de la toma, no tienes que hacer, nada que hacer acá, allá son delincuentes, traficantes, qué sé yo. Y entonces, con todo esto, ¿verdad? Ellas han logrado, a pesar de todo, salir adelante, levantar un espacio digno. Y hay algo que a mí me gusta siempre decir porque tiene que ver con mi práctica feminista también, que es que las tomas, más que un problema, son una solución. Y eso lo plantean las pobladoras, no lo planteo yo. A mí me gusta replicarlo porque creo que es una verdad. Wow. Entonces, viene de hecho, o sea, en palabras de ellas, cuando hicimos ahí una ronda de presentación, nos decían, bueno, yo salí de la casa de mi marido que me sacaba la cresta,
que ya me tenía chata, que no me daba plata, que me encerraba, no sé qué. Llegué a la toma y aquí yo encontré un refugio. Otras, por ejemplo, porque estamos claros, las estadísticas lo dicen, ¿por qué una persona, una familia llega a una toma? Por problemas económicos. Eso es la raíz del problema. Entonces, otros decían, claro, otros decían, bueno, yo donde vivía, todo me quedaba lejos, no encontraba trabajo y me vine para acá y aquí tengo un negocio y mis vecinos me respetan y cuidamos a los niños. O sea, la toma entonces, más que un fenómeno como problema, ¿cierto? Para nosotras las pobladoras se presenta como una solución. Y lo que hay que hacer es darle dignidad a esa solución, es darle sustento, No, y súmale ¿ya? ahora que se suma la población migrante, ¿no es verdad? La Claro, población volátil que va de un punto a otro, muchas veces buscando espacios comunitarios, como una toma precisamente para ya sea tener un plato de comida en una olla común, comunitaria, exacto, algo que no nos olvidemos que cuando buscamos solidaridad siempre se busca en el pueblo, ¿no? Incluso claro, en esta maniobra de mercado que te llevan a la sensibilidad más profunda como la Teletón, ¿no es verdad? Que debería ser una política claro, pública y no un negocio de un grupo de amigos de Mario Kreuzberger, Don Francisco, ¿no? mm, Vinculados también al grupo Penta en su mayoría. Este sí, tipo de personajes son los que están detrás de todo esto y hay que hablarlo, hay que discutirlo, ¿no? La solidaridad viva en carne propia, tú la encuentras en la gente, en ese pueblo que conforma este país, en ese pueblo que paga impuestos, ¿ah? Porque recordemos que los de arriba no pagan impuestos, que las armas que utiliza la policía represiva la pagamos con nuestros impuestos, no con los impuestos de los ricos, porque ellos no pagan impuestos. ¿Ah? Y hay que remarcarlo, hay que caracterizarlo, y hay que difundir este tipo de verdades, porque yo no estoy hablando nada loco, ¿ah? Yo estoy hablando cosas que son efectivamente reales y que pueden ser muy caricaturizadas, pero que se sustentan en bases materiales sólidas, sustentables y comprobables. Yo te quería llevar también a ti en tu asesorías que tuviste, ¿no? En esta experiencia constitucional, porque hoy en día también estamos marcando un nuevo proceso constitucional en el cual la extrema derecha se tomó el toro por la asta, por así decirlo, con el voto popular. Tú como dirigente popular de base, como una mujer feminista que encamina este nuevo rumbo, ¿no? Lleno de peñascaso, lleno de artefactos diseñados para hacerlas caer en cualquier momento, desde la televisión hasta la prensa escrita, ¿no es verdad? Que sufren también esta discriminación, incluso de hombres que hoy por hoy vemos muy enajenados, muy molestos con el movimiento feminista, muy contestatario, mm, eh, y que efectivamente mucho la atención. Yo quería preguntarte cómo ve esta constitución que excluye efectivamente a todo lo social, a todo lo que tiene que ver con reivindicaciones sociales, que sanciona la protesta, que promueve las privatizaciones privadas de lo poco y nada que va quedando del sistema público, que privatiza y depreda la educación pública, la salud pública, que de alguna manera desequilibra aún más la balanza en Chile, uno de los países más desajustados, más desequilibrados del planeta en términos de distribución de la riqueza. ¿Cómo lo ves tú desde tu dirigencia? Todo lo que promueve en estos momentos la extrema derecha en un país que no sabemos a ciencia cierta, muchos dicen que gana la posición del no apruebo, pero estamos en un país donde se eligió dos veces a un especulador de mercados como Sebastián Piñera, entonces puede pasar cualquier cosa. Estamos en un país en donde se le da la mayoría parlamentaria a grupos con discurso de odio devenido del medioevo más primitivo, ¿no? Con ideología extrema en donde limitan en todo sentido a la clase trabajadora, a los sectores populares, tienen una guerra sistemática contra la educación pública, buscan socavarla, exterminarla,
Entonces yo quería saber cuál era vuestra posición con respecto a esta nueva versión, ¿ah? 3.0 de la Constitución pinochetista, una de las más extremas del continente latinoamericano, una que asegura la propiedad privada a perpetuidad de todo lo que se robaron esta familia acomodada de los sectores más ricos de Chile en dictadura, repartiéndose terrenos inhóspitos de territorio nacional, repartiéndose industrias públicas, terrenos públicos, y ahí parece que la ley no vale, ¿no? La ley de usurpaciones en ese sentido no tiene pierde esencia, ¿no? No se habla. Así es. Bueno, Dani. sí, nosotras como coordinadora, desde el rechazo de de la propuesta constitucional del año pasado, el rechazo del 4 de septiembre, nos posicionamos inmediatamente en la vereda de el en contra. Somos una organización que desde el inicio de este segundo proceso hemos establecido nuestra distancia y nuestra diferencia con cómo se convoca, cómo se establece, ¿cierto? Cómo se regula, porque desde el inicio fue antidemocrático, excluyente, sectario, clasista, y un etcétera, 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 y nosotras nos posicionamos en contra. Hoy día la coordinadora está realizando o desarrollando, digamos, una política para llamar a votar en contra. Hay hartos análisis, tú planteabas varios, ¿verdad?, sobre el texto mismo, pero solo para abordar un punto, ¿cierto?, con respecto a la vivienda, que Chile nunca ha tenido una norma, el derecho a la vivienda, nunca, en toda su historia republicana. La única vez que tuvo un abordaje como legal fue en el periodo de la UP, ¿ya? Que bueno, llegando el golpe militar eso se acabó inmediatamente. O sea, Salvador Allende construyó en 1040 y tantos días más viviendas de todas las que construyó por año cualquiera de los gobiernos de la concertación, incluso la misma dictadura. Entonces, y bueno, lo más relevante tal vez en todo esto es que la propuesta actual de este segundo proceso constituyente o sea, vacía absolutamente de contenido lo que es una norma de vivienda a la altura de la que propusimos nosotras. Dicho sea de paso, esta norma, o sea, claro, la norma del nuevo proceso es una norma impuesta porque se rechazó la propuesta popular. O sea, no quedó en el borrador la propuesta que hicieron los comités de vivienda y los movimientos de la vivienda, sino quedó la que propusieron los consejeros, ¿ya? Y bueno, hay hartas cosas ahí, por ejemplo, que no contempla estándares básicos, que eran en lo que nosotras nos basamos para hacer la primera propuesta. Estándares internacionales, con perspectiva de género, ¿cómo se llama? Intergeneracional, etcétera. O sea, ahí nosotros hablábamos de una norma con espacios para la producción y la reproducción de la vida. Una norma de territorio y de ciudad, ¿cierto? Amigable, autosustentable, en base a los derechos. O sea, todo eso queda fuera y se instala una norma que abre el espacio a lo que hoy día se hace. O sea, básicamente es regular lo que hoy día se está haciendo, que es el negocio inmobiliario. Eso. ¿Ya? Y bueno, y ante eso nosotras no podemos más que oponernos. No podemos hacer otra cosa. Tenemos que estar ahí en oposición. Claro que sí. Bueno,
Yo también quería hablar algunas cositas. Es muy interesante. El tema es que es un fenómeno, como habíamos conversado en un comienzo, ¿no? Es un fenómeno moderno y hay que parecer moderno, porque quizás antiguamente se podía solucionar de otras formas. El tema de vivienda no había concentraciones poblacionales como las que existen hoy día, ¿no? No, ya En había otro grandes tipo de ciudades. soluciones habitacionales también, existía el inquilinaje. En Chile hubo una de las primeras protestas en América Latina de los inquilinos, ¿no? Por el alto costo que tenía el poder alquilar este tipo de espacios, espacios que muchas veces eran bastante precarios, ¿no es verdad? Recordemos también que Chile contaba en aquellos tiempos de las tomas populares que bien hacía mención Daniela, contaba con uno de los índices más altos de mortalidad infantil, sobre todo el área metropolitana y sur del país, ¿no? Que eran los sectores más extremos en tema de humedad, frío, en el invierno. Bueno, años atrás hay tomas gigantes, ¿no? Yo en mismo Iquique, ¿no? Iquique tiene la toma, pues, tuvo años atrás la toma más grande de Chile, que era la toma La Negra, ¿no? La toma que estaba arriba en Alto Hospicio. Yo tuve la oportunidad de estar en esa zona donde las condiciones en las que se construían las viviendas son las más inimaginables que uno podía pensar, ¿no? En la década, en el año 2000, en el año 98, ¿no? Cuando yo pude visitar esa zona. Eh, el tema de la vivienda es tremendo. Yo quería volver al tema de cómo la especulación, ¿no? También las viviendas que hablaba Daniela, ¿no? Antiguamente también existía el tema de las cooperativas, esto como tú dices tú, donde el trabajador a través de la empresa ponía un 33% para el terreno, el otro 33% lo ponía el trabajador y el otro 33% lo ponía el Estado. Y los trabajadores tenían viviendas, créeme que viviendas dignas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que todas estas viviendas hoy día han pasado, después de 10, de 20 años, pasan al sector inmobiliario, pasan al mercado. Y ese es un fenómeno que también se tiene que regular, que las viviendas que son consideradas sociales, que las viviendas que se construyen a futuro, ¿no? Aquí el gobierno chileno está diciendo que va a construir 260.000 viviendas al año. Esas viviendas en 5 años no pueden pasar al mercado financiero. Hay que hacerse responsable de la vivienda social. La vivienda social tiene que ser permanente. Tenemos que terminar con el tema de la cronicidad, ¿no? De las personas que no tienen vivienda permanente. Se tienen que crear hogares de larga duración, viviendas de larga duración, no viviendas que se puedan terminar matando y que los bancos las terminen adquiriendo a los 10, a los 15 años, a los 5 años. En Además Chile de a los vivienda, 5. disculpa, además de vivienda pública, vivienda para el alquiler público, que es un elemento necesario ante la especulación, ¿ah? Desmedida, completamente desregulada, porque detrás de esto hay tremendos intereses también de empresarios, ¿no? Que compran lotes completos de departamentos para alquilarlo a un precio que prácticamente quien no cuenta con condiciones o salario óptimo es prácticamente inalcanzable poder tomar uno de estos alquileres. Entonces, se hace necesario, se hace más que nunca, Es, hoy por hoy necesario, a que el Estado también se haga cargo de esta responsabilidad. ¿Dónde están los es, jóvenes que quieren emprender, no es verdad? Que tienen que salir de la casa de sus familiares. ¿Dónde está la creatividad de estos empresarios rentistas, no es verdad? Que no hay, no no hay, no hay, no hay. básicamente una oportunidad mayor en poder darle oportunidad a la gente, generar una cadena también Hay- público-privada para este tipo de acciones, pero más allá del usufructo personal, el rentismo y la ganancia Aquí particular, nos ponen la gestión. es imposible avalar cualquier tipo de actividades como las mismas que nombraba anteriormente en Uruguay, Argentina, Brasil y en un sinnúmero de otros países de América Latina. El tema comunitario, el tema de las cooperativas de hábitat popular y vivienda pública son realidades que están alejadas de cualquier empréstito banquero, que cuentan con créditos del Estado, que cuentan con créditos públicos y que se pueden desarrollar y que se vienen desarrollando hace tantos y tantos y tantos años. No te lo dicen, no te lo cuentan, pero lo saben.
Daniela. Mm. Sí, Bueno, bueno, todo eso es verdad. O sea, el negocio de la vivienda se ha convertido en un negocio muy atractivo para sectores de la oligarquía chilena, que, bueno, hay casos súper emblemáticos. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, lo que ocurrió con esos tremendos edificios en en las dunas de Concón, eh, que es yo creo que es como una falta de respeto a la inteligencia humana construir ahí de esa forma y con esos valores, o sea, 500 no les millones. importa, no les interesa. 500 millones costaba un departamento, el más barato. ¿Mm? Con 500 millones tú podés construir 50 viviendas fácilmente, Ujú. ¿ya? 50 viviendas para familias, po, familias Claro, grandes, la pobre, ¿cierto? claro. No como, Bueno, claro, no como esos departamentos que son para gente con mucho dinero, que además son segundas viviendas, terceras, cuartas viviendas, ¿cierto? Que no lo necesitan. Entonces, claro, es un negocio muy rentable, po, porque se negocia con la tierra, se negocia con el material, se negocia con la venta, la postventa, el arriendo, ¿cierto? Y se va manteniendo un sistema, eh, o sea, no sé, pues es terrible, en la que, política neoliberal de los últimos 50 años, porque claro, después, claro, es- justamente es eso. Ok, después de una apocalíptica tormenta acá en el Mediterráneo, fuerte, fuerte, de verdad. Retomamos el contacto con Daniela para que, bueno, vayamos redondeando un poquito la historia. ¿No es cierto? Estábamos hablando de todo lo que es la especulación en cuanto a lo que es el alquiler, al arriendo y lo que está significando hoy para cientos, miles de familias, principalmente para los jóvenes de Chile, del área metropolitana de Santiago y de toda la zona urbana principalmente, en donde está golpeando muy fuerte el tema de la precarización de la vida post pandemia y todo lo que ha significado también el Chile post octubre, porque Chile finalmente no volvió a ser el mismo después del denominado estallido social. Y estamos en este análisis, ¿no? En este ir y venir de lo que es hoy por hoy la realidad de lo que podemos denominar el hábitat popular a nivel nacional y una de sus representantes que es Daniela, estábamos dándole una vueltita a todo lo que es el tema constitucional y también yo quería dejar ahí la pregunta, ¿no? Para ir cerrando este ciclo. Tenemos hoy por hoy también nosotros una responsabilidad en este avance de la derecha y cuál es la responsabilidad social de nuestro pueblo, ¿no? Que hoy por hoy elige y reelige a estos personajes que se presentan en nuestros barrios a bailar en la sillita musical, a hacer el ridículo muchas veces en las juntas de vecinos, a hablar estupideces, pero no hablar temas de fondo, temas importantes, que son los mismos que finalmente terminan perpetuando a la AFP, cosificando el bolsillo de cientos de jubilados en nuestro país por este voto, ¿no? Este voto popular. Daniela, para ir cerrando. Muchas gracias A por la ver, paciencia. no, gracias a ustedes. A ver, para cerrar ya, bueno, respondiendo a la pregunta, claramente tenemos una responsabilidad como sujetos sociales, ¿verdad? Como habitantes del territorio, ciudadanos, etcétera, respecto a lo que hoy día estamos viviendo. Hay una responsabilidad. Pero yo diría que la mayor responsabilidad aquí de los resultados de todo este periodo después de la dictadura lo tiene la concertación, la exconcertación, que terminó, ¿cómo se podría decir? Chacreando, vali- validando. en palabras simples, ¿cierto? Lo que es la política, que volvió la convirtió en un reality, la convirtió en un negocio, que hizo promesas que nunca cumplió y que obviamente profundizó la propuesta política neoliberal de Guzmán
Pinochet y toda la casta de milicos nacionales, ¿verdad? Y al hacer eso, obviamente lo que se produjo, ¿cierto?, es un distanciamiento de la mayoría de las personas, ¿cierto?, de la mayor parte de nuestra sociedad, porque ya no les creen, porque la democracia, la alegría nunca llegó, porque la vida no mejoró, y porque, bueno, lo que hemos visto es que se repiten ciertos patrones eh, de, de represión. Seguimos teniendo una policía altamente presente en las calles, en las manifestaciones, en cualquier tipo de actividad que esté por fuera de la normalidad, comilla, institucional. Y Y todo curioso, eso, obviamente, los personajes que aparecen vandalizando la protesta sistemáticamente, ¿no? Extraños personajes que siempre aparecen en la cola de la protesta social, camuflados y siempre protegidos por carabineros, fíjate. Es muy común ver ese tipo de movimiento. Quienes hemos estado en las protestas, ¿no? Y lo hemos visto en carne propia. sí, yo creo que ahora se da harto eso, pero sin embargo también se está dando una cuestión un poco diferente, que es como, así como ha crecido el fascismo, ha crecido también una resistencia organizada, coordinada, confrontacional, directa. Y bueno, se tiende a decir que es el anarquismo. ¿Tú crees que existe el eh, pueblo? ¿Hay pueblo o no hay pueblo? ¿Existe eso que tú estás diciendo realmente desde abajo, no? ¿Existe el pueblo como concepto? ¿Fue una caricatura que ha... yo hablo generalmente del pueblo pobre Ujú, y hablo de los pueblos, ¿ya? ujú. Me cuesta hablar del pueblo, porque lo que ha hecho la derecha y la concertación es justamente tomar nuestros conceptos, nuestras formas de hablar, el hablamiento, como decimos acá, y apropiarse de ello. Entonces ellos también se sienten parte de este pueblo, con su rodeo, con sus costumbres de mierda. Entonces, pero a mí me gusta hablar del pueblo pobre porque hace una diferencia entre lo que es el otro sector, ¿cierto? Nos El, diferencia. el Y pueblo de los trabajador. pueblos, porque también hay que ya asumir que en Chile no habita un solo pueblo. O sea, Chile se constituye como, como país, digamos, ¿cierto? En territorio mapuche, lafkenche, picunche, eh, o sea, aymara, ¿cachai? Entonces, no podemos hablar de un solo pueblo. Y Exactamente. justamente cuando tuvimos el proceso de la Convención Constitucional, intentamos ahí hacer carne de eso. Y fue lo que la derecha utilizó para decir que nosotros estábamos intentando convertir Chile en un nuevo Bolivia y weas Venezuela. de ese tipo. Claro, más encima ahora con la migración, ¿cierto? Que ya es mucho mayor que la que teníamos antes, ya no podemos hablar de un solo pueblo. Es una realidad, ¿no? Es una realidad. Ujú. Bueno, yo también, Daniela, para ir cerrando, agradecer, ¿no? Tus palabras, tu sinceridad, ¿no? La aproximación al relato de lo que está ocurriendo con el tema de la vivienda se agradece porque es la lucha, ¿no? Eh, y bueno, los desafíos también, pues tenemos desafíos, ¿no? Hay desafíos que cumplir, no hay voluntad política, no hay voluntad política para una gran necesidad, para un gran problema, para un gran fenómeno, ¿no? Un fenómeno que va a seguir creciendo, que va a seguir creciendo como la espuma, que va a seguir creciendo desde el territorio, desde las zonas marginadas, ¿no? De todo lo que es nuestro país ya está viviendo desde el territorio, desde lo demográfico, una catástrofe.
que viene desde los 50 años de la dictadura, ¿no? Postdictadura, y lo que tú muy bien dices, ¿no? Tiene que ver con un modelo y también tiene que ver eh, con estos gobiernos, ¿no? Con estos gobiernos que han estado ahí parando el dedo, ¿ah? Destruyendo lo poco que quedaba del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, eh, destruyendo, consumiendo el poco aparataje público que estaba destinado para las personas humildes y sencillas, como tú bien dices, ¿no? Para el pueblo, para este semipueblo que en términos reales también se nos puede perder, ¿no? Conceptualmente. A mí me gustaría terminar diciendo que hay que afrontar, ¿no? Una mirada que tiene que ser desde diferentes actores, no solamente desde la arquitectura o desde el mercado inmobiliario hoy día, tiene que ser desde toda la sociedad. Es un tema muy relevante, es muy importante. Es un tema que tiene que ver con los derechos humanos, derechamente, ¿no? Todos tenemos el derecho a vivir en una casita, a tener un hogar, a tener una vivienda digna, a tener barrios dignos, a tener escuelas dignas para nuestros hijos, áreas verdes, no solamente el espacio para poder dormir y guarecernos, ¿no? Refugiarnos y estar seguros, sino también lo que involucra vivir hoy día en una sociedad, en comunidades más desarrolladas, más modernas, y hay que plantearse algunos objetivos. Y hoy día no hay terreno, no hay territorio, los lobos capitalistas nos han robado todo. eh, la noche del experimento neoliberal está vigente, el mercado de la vivienda y lo que es tener una casita hoy día es un tema que cobra vigencia, es muy relevante, cada vez cobra más relevancia y también toma un rostro humano, ¿no? Cada vez vemos más personas en situaciones que colindan con lo que es la dignidad, ¿no? Entonces, en algún lugar hay que vivir, hay que dignificar esto, hay que politizarlo aún más, hay que seguir luchando. Hay el tema de la ley de usurpación es nefasto, aquí van a pasar cosas trágicas con las personas que también se creen con el derecho de por tener armas o por tener territorio de que puedan matar a alguien, ¿no? Aquí vamos a entrar al tema de la tenencia responsable de armas. Quiero decir eh, algo, disculpa Jorge, con respecto a eso, para no entregar información errada y ser bien certeros en eso. Se aprobó el veto presidencial a la ley de usurpaciones que saca la legítima defensa privilegiada, ¿ya? Sin embargo, la cárcel sigue estando ahí como el método de resolver el problema. Trabajo Ya social. no. Sí, se habla también de hacer trabajos sociales y todo eso, pero se plantea, ¿cierto?, de que el tema de la toma con violencia y sin violencia, pero eso va a quedar a criterio de un juez, y todos sabemos quiénes son los jueces en Chile, ¿ya? Entonces, claro, yo lo que digo es que esto ha sido un show mediático, porque el gobierno cometió el error de darle urgencia a un proyecto que es criminal y que es un proyecto de la ultraderecha, presentado por Felipe Cast, Ena Bombaer, Marcela Sabat en la Comisión de Seguridad del Senado. Y cuando le ponen suma urgencia al proyecto, se dan cuenta recién ahí que no pueden aprobar algo así porque se les cae el Estado social de derecho del cual ellos hablan tanto. Entonces, Un nuevo error para el presidente Boric, que como diputado también cometió errores, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo con la represión brutal a la protesta social, que también lo votó a favor, pero después salió pidiendo disculpas porque había sido un error. Y claro, esto también se presenta como un nuevo error, que se me esa, pasó, disculpen. A mí me parece, inaceptable. me parecen errores bastante rebuscados, ¿no? Sí,
Opino lo los errores de esta alta dirección pública, ¿no? De esta gente que hoy día vive más en el jet set que aterrizada en lo que le está ocurriendo a nuestra comunidad y a nuestra sociedad, ¿no? No hay empatía, no existe empatía, los tipos viven en una burbuja, la alta dirección pública de este país vive en una burbuja, vive en la realeza, vive en el jet set, no son chilenos como todos nosotros. La nueva presidenta de la convención lo dice, ¿no? En términos consejo. casi haciendo del Consejo Constitucional, casi haciendo una alusión a lo que fue eh, la consigna nazi, ¿no? Aquí hay chilenos de primera categoría, hay chilenos de segunda categoría, hay chilenos de Sí, cuarta categoría, pueden haber chilenos, hay compatriotas de décima categoría. Este es mm, un país que es clas- de clases, clasista, es un país sí. arribista, es un país aspiracionalista, ¿no? Sí, Aquí, oye, ¿te puedo decir algo con respecto a eso? claro, Que es una opinión, disculpa que te interrumpa, pero creo que es bueno que ella haya dicho eso. Es bueno, porque saca el velo que han guardado todos estos años. Y fíjate que se da justo con lo que ocurrió en los Juegos Panamericanos. Hay una denuncia, no sé si vieron, del grupo de atletas femeninas Ujú. que denuncian racismo y clasismo, que había un grupo que iba a correr unas carreras, pero pusieron, bueno, dentro de ese grupo estaban cabras que venían de regiones, cabras con apellidos de la masa, así como chilenas, y estaban cabras que tenían apellido rimbombante, importante, blancas. También habían cabras, una chilena haitiana, o sea, ahí hubo un acto de racismo y de clasismo, de dejar fuera a las nunca, las nadie, las sin, y poner ahí a la cabeza a la blanca, hija de gente rica, etc. Entonces, se dan estas dos cosas justo en el mismo tiempo y no es casual. Solo eso, claro, no. disculpa. No, pero bueno, esa es una de tantas aristas, ¿no? Que demuestran cuál es el formato de trabajo, ¿no? Y cuál es el formato real que existe en la vida cotidiana, ¿no? Que Exacto. aquí la meritocracia o el talento y el sacrificio de muchas familias humildes que sacan la mugre para sacar a estos atletas sin apoyo estatal, ¿no? Porque todas estas corporaciones y estas federaciones de atletas de alto rendimiento están robadas, son pura gente que está vinculada al pinochetismo, llevan años vinculados con nombrados al dedo, ¿no? Y bueno, esas son las consecuencias, ¿no? Aquí el niño pobre, talentoso no va a estar el hijo del empresario, va a estar el hijo del apellido alemán, ¿no? Y esa es nuestra realidad y es contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Pasa en el deporte, pasa en el atletismo, pasa en el voleibol, pasa en el fútbol, pasa en todas las áreas, ¿no? Pasa en la universidad, pasa en la política. Este es un país raptado, un país cooptado. Nosotros venimos denunciando el saqueo, el destierro y la usurpación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la noche de los lobos capitalistas que están hoy día operando en nuestra América, ¿no? En nuestra Latinoamérica, en nuestro Chile, y que está lejos de ser del patriotismo, ¿no? Del patriotismo militar que nos quieren inculcar estos sujetos. ¿Sí? No, Estos totalmente. sujetos. Jorge, quiero saber si la Daniela está ahí todavía. Es- Está ahí. Ah, sí, ah, ok, se le fue. Sí, me estoy quedando sin batería. Ok, Bueno, yo quería para también ir despedirme, despidiéndonos, Daniela. Jorge. Tampoco te veía decir nada más que este es un tema muy importante como los muchos que hemos tratado en este trabajo, ya que se vuelve un trabajo que puede ser de documentación histórica, de aporte y de contribución también a lo que es las comunicaciones, de hacerlo de una manera blanda y didáctica, ¿no? Así que Daniel, agradecer tu participación hoy día en este nuevo capítulo de La Emboscada. Cristian, amigo querido,
Un abrazo fraterno para ambos, lleno de colores, desde el estudio 1 de la Casa del Vagabundo. Estamos despidiendo este nuevo programa de algo que tiene que ver con cuestiones muy importantes y fundamentales como es tener un hogar, una vivienda, una ruca, una casita, lo que queramos llamar, ¿no? Es importante hoy día asegurar un espacio para todas las personas de las sociedades, ¿no? Independientemente de cuál sea la comunidad o la sociedad en la que estemos viviendo. La dignidad no solamente pasa por el trabajo, también pasa por tener un techito y por tener a nuestros pollitos en lugares seguros, sanos y saludables, ¿no? Así que desde aquí, muchas gracias, compañeras, compañeros. Espero verlos nuevamente y compartir, pues, fraternalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por la paciencia, ¿ah? Sobre todo por la paciencia. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Gracias a ustedes, chiquillos. Y un saludo fraterno también a todos ustedes, a todos los que van a ver el programa, los que están ahí presentes. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Chao, Cristian. Chao, Daniela. Gracias. Chao.